Saludos amigos, aquí estamos con un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con tornillos y tuercas, como siempre. Tenemos aquí un 2010, un Hyundai Elantra o Hyundai Elantra. Lo que vamos a hacer en este vehículo es cambiarle los amortiguadores de enfrente. Vamos a cambiar lo que son los puros amortiguadores, vamos a rebusar los resortes. Entonces vamos a quitarlo. Lo que vamos a hacer es quitar dos tornillos, quitar estos tornillos de aquí también para soltar la línea del ABS o ABS, la línea del freno, quitar este de aquí, este del bar link, no sé cómo le llaman en español, y disculpen esa parte porque aunque hablo español 100%, pero hay partes que me las aprendí aquí en los United Estate Quieto. Entonces ustedes me pueden compartir ahí en un comentario cómo le llaman en su país esta parte. Bueno, vamos a quitar esto y luego vamos aquí arriba a quitar 3 tuercas para desmontarlo y cambiar el amortiguador. Vamos a comenzar quitando esta parte de aquí. Atrás tiene para usar una llave 17 y detener la bolita que no se dé vuelta. Ok, vamos a hacer esto. Aquí pueden ver que tiene para usar llave. Ok, vamos entonces ahora a quitar estos dos tornillos. Un dado 12. Okay. Bien, ahora quitamos las tuercas con los tornillos. Y luego vamos arriba. Voy a necesitar tal vez un martillito, quizás para... Ahí está, ya flojo. Bueno, vamos a ir arriba. Ok, bueno, lo que voy a hacer es, como voy a reusar esto, voy a marcar aquí, voy a marcar la posición del soporte del amortiguador arriba para ponerlo en esta misma posición. Ok, voy a marcar aquí. Esto es para que quede en esa misma posición. Voy a usar una herramienta para agarrar el resorte. Ok, ya tenemos puestas las herramientas. Bueno, vamos a ver ahí qué tal. Bien, ahora vamos a instalar el nuevo, o a ensamblar, sería ensamblar el nuevo amortiguador, y vamos a ver cómo nos queda. Bien amigos, tenemos ya aquí el amortiguador nuevo. Quiero enseñarles el número de la parte. Es un Monroe. Bien, lo que quiero explicar es que este es para el lado derecho. El lado derecho no puede quedar en el lado izquierdo, o sea, por esta parte donde va el bar link que va aquí. Bien, ya sacamos el hulito este, se lo vamos a poner. Vamos a rehusarlo porque al cliente no le alcanza la cobija para ponerlos completamente nuevos, o sea, todo ya solo de ensamblar
son $50 extra por cada amortiguador. Entonces pues prefirió usar los mismos resortes y nomás poner lo que es el puro amortiguador en sí. Tenemos que tener cuidado en que quede aquí el resorte, tiene su lado. Obviamente no se puede poner del lado que queramos, tiene su posición. También aquí el amortiguador tiene una guía para el soporte. No sé si le puedan ver adentro, también tiene una guía, de manera que vamos a ensamblar tratando de que quede ya en la guía. Lo que voy a hacer es bajarle un poquito más al resorte. Lo que quiero es, les voy a mostrar qué es lo que quiero hacer. Lo que quiero es que el soporte entre y quede exactamente en su lugar, no se mueve para ningún lado. Por eso es que estoy bajándole un poquito más al resorte. Y pues no tengo una prensa, lo estamos haciendo en el suelo, como usted puede ver, un poquito incómodo. Ok, vamos a ver si lo logramos ensamblar como queremos o como debe ser. Ahora sí, ahí quedó. Sí, ahí está ya. Bien, ahí está en la posición que lo quitamos. Vamos a ponerle su tuerca nueva. Ok, está en el lugar donde estaba, lo pusimos en su lugar. El resorte está aquí en su guía. Ahora vamos a ok, amigos, ya está listo. Se nos quedó esta parte, pero ya la pusimos. Bueno, vamos a instalar este que ya está listo, para luego continuar con el siguiente. Vamos a ponerlo aquí arriba. Como no tengo ayuda, entonces lo que hago es que lo instalo aquí. Pongo sus tuercas. Lo bueno que no está muy pesado. Hay amortiguadores que pesan. Bien, ya está instalado aquí. Podemos ahora tratar de, no sé si vamos a necesitar un, no, ahí está bien. En ocasiones es recomendable llevarlo a alinear, ¿verdad? Para que cualquier desajuste pues no dañen las llantas. Eso siempre es importante. Bueno, vamos a apretar. Recuerden que si ponen el amortiguador de aquel del lado izquierdo, no van a poder conectar esta parte de la barra estabilizadora. Por eso dije que llevan lado. Eso es bien importante, que cuando los compre, pues que pida para el lado izquierdo y para el lado derecho. Igual voy a sostenerlo aquí atrás con la llave 17.
Ok amigos, ya lo que es aquí arriba ya está finalizado. Vamos a poner su tapita, no, realmente no necesita mucha presión. Aquí abajo ya está terminado también. Voy a cambiar el del otro lado, no lo voy a enseñar porque básicamente es lo mismo, el mismo formato. 3 tuercas arriba, una tuerca aquí. Quisiera que me dijeran cómo le llaman esto en su país. Es el bar link. Este conecta con la barra estabilizador y el amortiguador. ¿Qué más? Los 2 tornillos de aquí, del amortiguador y el hot bearing, ¿cómo se llamará este también? Lo que es la base del valero de la llanta. Y los 2 tornillos de aquí que agarran el cable del sensor del ABS o ABS y la manguerita de los frenos. O sea, no tiene mucha ciencia, entonces no voy a enseñar el otro lado, es todo. Espero que pues les sirva en caso que ustedes pues necesiten cambiar los amortiguadores de su vehículo, por supuesto en un Hyundai 2010 Elantra. Amigos, es todo. Recuerden que si quieren suscribirse pues son bienvenidos. Si quieren darle un like también se les agradece. Comentarios también, cualquier tipo de comentario son bienvenidos y también se les agradece. Y pues es todo. Dios les bendiga. Hasta la próxima en un nuevo video que tengamos para ustedes.